Estaba paseando por el bosque con su perro cuando de repente vio una casa antigua entre los árboles. Una casa de la que nadie en la zona había oído hablar nunca. Al principio pensó que solo era un lugar abandonado, pero cuando entró, suscríbete al canal y no olvides escribir en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El amanecer se levantaba despacio sobre los límites del condado de Greenwood, envuelto en una bruma espesa que parecía no querer soltar la tierra. Las gotas de lluvia de la noche anterior se deslizaban lentamente por las hojas de los robles y los pinos, cayendo con un ritmo pausado sobre el barro oscuro. El aire olía a humedad, a madera mojada, a un tipo de silencio que pesaba tanto como el cielo gris que se extendía sobre las colinas. Michael Walker se encontraba en el porche de su casa, con una taza de café negro entre las manos, observando cómo el vapor se disolvía en la niebla. Hacía ya varios años que las mañanas se le parecían todas iguales, silenciosas, pesadas, sin rumbo. Desde el accidente y el divorcio, su vida había quedado reducida a una secuencia de días que se repetían como un eco interminable, sin propósito, sin promesas. Jack, su viejo labrador color miel, exploraba los charcos cerca de la cerca, con la nariz pegada al suelo. El perro movía la cola con esa energía sencilla que solo los animales conservan cuando el mundo de los hombres se ha vuelto un lugar demasiado grande. Michael lo observó en silencio, sintiendo el leve consuelo que su compañía le ofrecía. En el fondo sabía que Jack era lo único que lo mantenía en movimiento. Sin el perro, probablemente habría dejado de salir de casa. El café estaba amargo, demasiado fuerte, pero no lo notó. El sonido de las gotas al caer desde los aleros era la única música que quedaba en aquella mañana gris. El día pedía caminar. No porque fuera hermoso, sino porque el encierro dentro de la casa le parecía insoportable. El silencio entre las paredes era más ruidoso que cualquier tormenta. Se calzó las viejas botas con las suelas agrietadas. Se puso la chaqueta de cuero gastada y silbó para llamar a Jack. El perro levantó la cabeza, movió la cola y trotó hacia él. Michael dejó la taza sobre la baranda del porche, cerró la puerta y cruzó el patio, donde el barro se adhería a sus pasos. No tenía un destino preciso. Ya no los tenía desde hacía mucho tiempo. La vereda comenzaba detrás de su terreno, entre dos álamos torcidos que marcaban el límite con el bosque. Era un sendero antiguo, trazado por los pasos de cazadores, leñadores y animales mucho antes de que hubiera casas en la zona. Después de una tormenta, el bosque respiraba distinto. La tierra exhalaba el perfume áspero del barro y el musgo. Los árboles goteaban como si sudaran, y las sombras parecían moverse al ritmo del agua. Michael inspiró profundo. A pesar del cansancio que cargaba dentro, aquella mezcla de humedad, resina y tierra le devolvía una calma primitiva. Era como si por un momento pudiera pertenecer de nuevo a algo vivo. El camino era estrecho y se retorcía entre las raíces. Las ramas bajas obligaban a agacharse, y cada paso producía un sonido húmedo, un suspiro del suelo empapado. Jack iba adelante, olfateando, saltando entre los charcos, girando la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que su dueño lo siguiera. Michael caminaba despacio, con las manos hundidas en los bolsillos, sintiendo el frío que le calaba hasta los huesos. El bosque era un lugar que conocía bien. Lo había recorrido cientos de veces, casi siempre en soledad, pero aquella mañana había algo distinto en el aire, un matiz que no sabía nombrar. El silencio era más profundo que de costumbre, tan espeso que cada crujido, cada gota, sonaba como un aviso. Durante un rato solo escuchó el jadeo del perro y el golpeteo de las gotas. El cielo permanecía del color del estaño, y las copas de los árboles se perdían en una neblina inmóvil. Michael caminaba sin pensar, dejando que sus pasos siguieran el impulso de la costumbre, hasta que un ladrido lo detuvo en seco. Era un sonido agudo, urgente, distinto del ladrido juguetón con que Jack solía saludar a los conejos o a los pájaros. Este ladrido tenía un tono de alarma. «Jack», llamó alzando la voz. El perro no volvió. El bosque devolvió el eco de su nombre, débil y deformado. Otro ladrido resonó, más lejos, seguido de un gruñido bajo. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El instinto le decía que algo andaba mal, aunque no supiera qué. Dudó unos segundos y luego abandonó el sendero,
empujando las ramas húmedas que le arañaban la chaqueta. La maleza era densa, el suelo resbaladizo, y pronto se encontró bajando por una pequeña pendiente que terminaba en un claro oculto entre los troncos. Allí estaba Jack, inmóvil, con el cuerpo tenso y el pelo erizado. Ladraba hacia un punto al borde de un barranco, donde la lluvia había hecho ceder parte de la tierra. Michael bajó con cuidado, apoyándose en las raíces para no caer. El perro lo miró, inquieto, y volvió a ladrar. Al acercarse, Michael vio lo que el animal señalaba. En el talud oscuro, entre las raíces desnudas, algo asomaba que no era piedra ni madera natural. Se agachó, apartó un poco de tierra con la mano y sintió bajo sus dedos una superficie lisa, fría. Era roca tallada, no un simple bloque. El corazón le golpeó en el pecho. Escarbó un poco más y descubrió un borde recto, como si perteneciera a una pared. Debajo, la tierra ocultaba un entramado de maderas podridas. Se inclinó hasta quedar a la altura del suelo, con el rostro casi pegado al barro. La estructura formaba un ángulo, una esquina. Había un marco diminuto, probablemente una ventana, sin vidrio. Más allá se alzaba un trozo de chimenea, apenas visible bajo las raíces que la envolvían. «No puede ser», murmuró. El bosque había devorado una casa entera. Descendió con cautela, clavando las botas en el barro blando. Cada movimiento liberaba un olor a tierra vieja, a hojas en descomposición. Tocó la madera. Estaba húmeda, pero aún sólida en algunos puntos. A un costado, una puerta casi desprendida colgaba de una bisagra oxidada. No había manija, solo un agujero donde alguna vez estuvo. Michael apoyó la mano y empujó suavemente. La madera cedió con un quejido prolongado, liberando una ráfaga de aire que olía a metal y piedra mojada. La oscuridad dentro era casi total. Un hilo de luz se filtraba por las grietas, iluminando polvo suspendido en el aire. No era un sótano ni una cueva natural. Las paredes eran de piedra unida con mortero, y el techo, de tablones curvados por la humedad. En una esquina, distinguió lo que quedaba de una mesa. Sobre ella, un objeto oxidado que pudo ser una lámpara. A su lado, una silla derrumbada. El suelo estaba cubierto de barro seco y restos de hojas. Jack no quiso acercarse. Permaneció arriba, gimoteando. Michael sintió que el perro tenía más sentido que él, pero la curiosidad lo empujó un paso más. No entró del todo, solo asomó la cabeza, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El lugar tenía algo inquietante, una quietud que no era solo la del abandono. Había una historia ahí dentro, oculta bajo el polvo y el silencio. Una línea negra manchaba la pared, como si el humo hubiera lamido la piedra durante años. Michael se imaginó un fuego antiguo, unas manos alimentando brasas, alguien sentado en esa silla, respirando el mismo aire pesado que ahora se acumulaba allí. Sintió un nudo en el estómago. Dio un paso atrás. El bosque parecía observarlo. El viento había cesado por completo, y solo se oía el goteo intermitente de las ramas. Se le ocurrió que aquella casa debía haber estado enterrada por décadas, quizá por un corrimiento de tierra, un incendio, o el simple paso del tiempo. Lo extraño era que nunca nadie en el pueblo había mencionado algo así. Él mismo había vivido allí años, había caminado por esos senderos una y otra vez, y jamás había visto rastro alguno. Tomó el teléfono del bolsillo y tomó varias fotos. La pantalla mostraba imágenes irreales, las piedras rojas, las raíces abrazando los muros, la puerta a medio abrir, el interior oscuro que parecía tragar la luz. Guardó el móvil con manos temblorosas. Mientras ascendía por la pendiente, resbaló y cayó de rodillas. El barro se le pegó a los pantalones, pero apenas lo notó. Su mente estaba en otra parte, reviviendo el olor del interior, ese aroma antiguo de hierro, tierra y algo más. Algo que no sabía describir, pero que le provocaba una sensación de tristeza. Jack corrió a su encuentro, moviendo la cola con nerviosismo. Michael lo acarició en el lomo, sin decir palabra. Cuando por fin alcanzaron el sendero, el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo. Las nubes se acumulaban, pesadas, y el aire se volvió más frío. Caminó de regreso sin mirar atrás, aunque sentía la necesidad constante de hacerlo, como si temiera que la puerta se hubiera cerrado por sí sola
o que algo lo estuviera siguiendo desde las sombras. Al llegar a su casa, se limpió las botas en el césped y subió al porche. El café frío seguía donde lo había dejado. Se sentó en el escalón, con Jack a su lado, y miró hacia el bosque. Desde esa distancia, parecía el mismo de siempre. Un muro de árboles, una frontera de silencio. Pero Michael sabía que ya no era igual. Ahora había algo allí dentro, algo que había esperado mucho tiempo. Entró a la casa, encendió la lámpara del comedor y colocó el teléfono sobre la mesa. Las fotografías brillaron en la pantalla con un resplandor tenue. Ampliando una de ellas, vio los detalles con más claridad. Las grietas del muro, las sombras profundas dentro de la habitación, la silueta de lo que parecía una mesa. No había duda, era una construcción humana. Le vino un pensamiento. Si la lluvia no hubiera arrastrado la tierra, él nunca habría sabido de su existencia. Si no hubiera salido a caminar esa mañana, si Jack no hubiera ladrado, el destino parecía haberse movido en silencio, como el bosque mismo, para guiarlo hasta allí. Apagó la pantalla y se quedó inmóvil, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas. Por primera vez en mucho tiempo, algo se agitaba dentro de él. No era miedo, ni tristeza, sino una mezcla de expectativa y desasosiego. Había encontrado una puerta abierta hacia un pasado desconocido, y sabía que no podría quedarse tranquilo hasta cruzarla. Afuera, la tarde se deslizaba hacia la noche. El viento volvió, arrastrando el olor de los pinos mojados. Jack levantó la cabeza y gruñó, mirando hacia la ventana que daba al bosque. Michael siguió su mirada y vio apenas la silueta oscura de los árboles balanceándose. Cerró el pestillo del marco, aunque no sabía por qué. Se sirvió otro café, lo bebió sin gusto y subió a su habitación. Esa noche apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta medio abierta, la luz entrando en haces delgados sobre el polvo suspendido, el muro ennegrecido por el humo. Escuchaba en su mente el eco hueco de la madera cediendo bajo sus manos. Soñó con una casa enterrada que respiraba bajo la tierra, y con un murmullo, como si alguien, desde el otro lado, lo llamara por su nombre. Cuando despertó, el amanecer era de nuevo gris, y el sonido constante de las gotas cayendo del tejado llenaba la habitación. Se sentó en la cama, con el corazón aún acelerado, y comprendió que no había terminado con aquel lugar. Algo, allá en el bosque, lo estaba esperando. Y aunque no entendía por qué, supo que volvería. La lluvia había cesado durante la madrugada, pero la humedad seguía suspendida en el aire, impregnando cada rincón del bosque y del alma de Michael. Había dormido mal, con el cuerpo tenso y la mente girando en círculos alrededor de una sola imagen. La puerta hundida en la tierra, el olor a óxido, las paredes que parecían contener un susurro antiguo. Cuando abrió los ojos, aún antes de que la luz invadiera la habitación, supo que volvería. No lo pensó como una decisión, sino como una consecuencia inevitable. Algo allá afuera lo llamaba, una curiosidad mezclada con la sensación de haber perturbado algo que no debía, y, sin embargo, no poder resistirse a saber más. Se levantó despacio. La casa estaba fría, el suelo de madera crujía bajo sus pies descalzos. En la cocina, el reloj marcaba las 6:15, y el primer rayo de claridad apenas se insinuaba a través de las cortinas. Preparó café y lo bebió en silencio, mirando hacia el bosque que se extendía como una sombra inmóvil detrás de su ventana. Jack dormía junto a la puerta, enroscado en su manta. Cuando el perro lo vio calzarse las botas, levantó la cabeza y gimió suavemente, como si ya supiera a dónde irían. Michael revisó su mochila: linterna, guantes, una pala plegable, una botella de agua y una cuerda. Metió también un par de barras de cereal, aunque dudaba que fuera a comer. En el fondo del bolsillo interior guardó el teléfono y un encendedor. Cada objeto tenía un propósito, una función práctica, pero detrás de esa preparación se escondía una emoción que no podía reconocer del todo: miedo y deseo, entrelazados como raíces. Cerró la puerta y respiró el aire fresco de la mañana. El mundo olía a barro recién removido. El sendero lo recibió igual que el día anterior, pero distinto a la vez. Los charcos reflejaban un cielo más claro, y el canto apagado de los pájaros se mezclaba con el zumbido distante de los insectos. El bosque seguía húmedo,
goteando por todas partes. Cada paso hundía las botas en la tierra blanda, levantando un olor denso y profundo. Jack iba delante, aunque se movía con menos entusiasmo que de costumbre. Olfateaba el suelo, giraba la cabeza, emitía pequeños gruñidos y volvía a avanzar. Michael sentía el peso del silencio a su alrededor, como si los árboles contuvieran la respiración. Al llegar al claro donde se abría el barranco, el paisaje parecía no haber cambiado. La pendiente mostraba aún las marcas del derrumbe. Tierra oscura, raíces expuestas, piedras húmedas. El agujero donde había visto la puerta seguía allí, medio oculto entre sombras. Solo el brillo de la humedad y el olor a tierra fresca recordaban que la lluvia había hecho su trabajo. Jack se quedó en la parte alta, inquieto, y Michael le ordenó esperar. Bajó con cuidado, apoyando las manos en el barro para mantener el equilibrio. Cada paso resbalaba, y por un momento temió rodar hasta el fondo. Frente a la entrada, el aire era más frío, casi subterráneo. La puerta colgaba como la había dejado, medio abierta, la madera hinchada por la humedad. Se inclinó, tomó la linterna y encendió el haz de luz. Una nube de polvo y humedad flotaba en el aire, brillando como partículas suspendidas en la oscuridad. Dio un paso adelante y la tierra crujió bajo su bota. El interior seguía igual. La mesa derrumbada, la silla rota, las manchas de hollín en la pared. Pero ahora con la linterna podía ver más. La luz reveló detalles que no había notado la primera vez. Un trozo de tela deshecha en el suelo, una taza metálica sin asa, la base oxidada de una lámpara de queroseno. Los muros de piedra, ennegrecidos por el tiempo, estaban cubiertos por un musgo oscuro que olía a humedad antigua. En una esquina, descubrió una pequeña pila de piedras colocadas con cuidado, como si alguien las hubiera apilado intencionadamente. Se acercó, tocó una de ellas y la sintió fría, pegajosa. Había algo ritual en esa disposición, algo que le hizo contener el aliento. El silencio era total. Ni el canto de los pájaros ni el murmullo del viento llegaban allí dentro. Michael tuvo la sensación de que el bosque, a su alrededor, se detenía. Enfocó la linterna hacia una de las paredes y vio las marcas. Al principio creyó que eran grietas o arañazos causados por el tiempo, pero al observar con más atención, comprendió que estaban hechas por una mano humana. Eran líneas cortas, agrupadas de 5 en 5, como si alguien hubiera contado los días. Había decenas, quizás centenares. Siguió el patrón con los dedos, notando las hendiduras toscas, algunas más profundas que otras, como si el grabador hubiera perdido la paciencia o la esperanza con el paso del tiempo. Una punzada de tristeza le atravesó el pecho. Aquellas marcas eran una prueba muda de una espera interminable. ¿Quién había vivido allí? ¿Qué había esperado? El pensamiento lo golpeó con una claridad dolorosa. Esa persona, o esas personas, habían estado atrapadas, escondidas o aisladas del mundo durante tanto tiempo que habían tenido que medir su existencia en arañazos sobre la piedra. Apartó la mirada y se dirigió al rincón donde la chimenea, ahora cubierta de hollín, se elevaba hacia el techo. Pasó la mano por los ladrillos, ásperos, manchados. Encontró un pedazo de metal medio enterrado en el polvo y lo sacó. Era el soporte de la lámpara que había visto el día anterior. A su lado, el suelo era diferente, más firme que en el resto de la habitación. Golpeó con la suela y escuchó un sonido hueco, apenas perceptible. Se agachó, pasó la linterna por la superficie y notó que una de las tablas del suelo tenía un color distinto, más claro. Estaba suelta por una esquina. La curiosidad venció al temor. Tomó la pala y la usó como palanca. El primer intento fue en vano, pero en el segundo la madera cedió con un chasquido. Debajo, el hueco estaba lleno de tierra húmeda y raíces finas. Escarbó con las manos, apartando los terrones con paciencia. La linterna iluminó un destello metálico. Era una caja, pequeña, rectangular, cubierta de óxido. La tocó. Estaba fría, pesada. La extrajo con esfuerzo, dejando una marca oscura en el suelo donde había descansado. Durante un momento se limitó a observarla, como si el objeto pudiera morderlo. La superficie estaba corroída, pero aún se distinguían los restos de pintura verde. Las bisagras estaban fusionadas por la herrumbre.
No había cerradura, solo un pestillo oxidado. Sintió un impulso de abrirla allí mismo, pero el aire dentro del refugio se volvió más denso, como si el lugar lo mirara. El perro gimió desde afuera, y ese sonido lo devolvió a la realidad. Guardó la caja en la mochila, volvió a colocar la tabla sobre el hueco y salió. La luz del día le pareció insoportablemente brillante después de tanto tiempo en la penumbra. Subió con esfuerzo la pendiente, resbalando un par de veces. Jack lo esperaba arriba, moviendo la cola con inquietud. Michael se detuvo para respirar, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró hacia el hueco una última vez. Desde esa distancia la puerta era casi invisible, tragada por la sombra y el follaje. En unas semanas, pensó, el bosque la cubriría de nuevo, y nadie sabría que había estado allí. De regreso a casa, el aire parecía distinto. Los árboles se alzaban a su alrededor como testigos mudos. Caminaba deprisa, con la mochila golpeándole la espalda. En su mente, la caja pesaba más que en la realidad. Cada paso lo alejaba del bosque, pero no de la sensación de haber despertado a algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Al llegar a su propiedad, dejó que Jack corriera hacia el porche mientras él se limpiaba el barro de las botas. Entró directamente en el garaje, donde el olor a aceite y metal lo envolvió como un refugio familiar. Encendió la lámpara del banco de trabajo y colocó la caja sobre la mesa. La miró durante un largo rato, indeciso. Las manos le temblaban un poco. Buscó un destornillador, lo usó para forzar el pestillo. Al principio no se dio, pero al aplicar más presión se oyó un pequeño crujido. Un polvo rojizo se desprendió del metal. Volvió a intentarlo, y esta vez el pestillo saltó, dejando la tapa medio abierta. Dentro había un paquete envuelto en lo que alguna vez fue tela, ahora reducida a jirones húmedos. Bajo ella, un conjunto de papeles doblados, una pequeña caja de madera y una cadena con un colgante. Michael los sacó con cuidado y los extendió sobre un trapo limpio. El colgante tenía forma ovalada, ennegrecido por el tiempo, pero al abrirlo encontró dentro una diminuta fotografía. Un hombre de rostro serio, una mujer con expresión cansada y una niña que sostenía una muñeca. En el reverso, apenas visible, había unas palabras escritas con mano temblorosa. Si alguien encuentra esto, déselo a ella. Sigue viva. Michael sintió un estremecimiento. Volvió la vista a los papeles y los desplegó con delicadeza. Eran cartas, escritas con tinta que había palidecido con los años. La primera empezaba con un «Querido James» y estaba firmada por Marta, fechada en 1952. Las líneas hablaban de noches largas, del miedo a ser descubiertos, de la necesidad de mantener silencio. Hablaba de mantener a la niña quieta cuando oigo voces y de confiar en que traerás comida la próxima semana. La letra era apretada, nerviosa, con trazos que delataban prisa o angustia. Dejó la carta a un lado y tomó otra. Esta mencionaba los hombres del río y la carretera cerrada por el ejército. El tono era más desesperado, como si el tiempo se estuviera agotando. Había manchas de humedad que borraban parte del texto. En una, Marta decía, «Si no vuelves para el viernes, me llevaré a Clara. No podemos quedarnos. Si esto es el fin, recuerda que te amamos». La frase terminaba en un borrón de tinta. Michael apoyó los codos en la mesa y se llevó las manos a la cabeza. El silencio del garaje era absoluto, roto solo por el zumbido débil de la lámpara. Sintió que el pasado lo envolvía, que aquella voz, escrita hacía 70 años, le hablaba directamente a él. Imaginó la escena, una mujer y una niña refugiadas en aquel cuarto de piedra, esperando el regreso de un hombre que nunca volvió. Las marcas en la pared cobraron sentido. Eran los días contados por Marta, los días de espera. Tomó la pequeña caja de madera. El cierre estaba oxidado, pero cedió fácilmente. Dentro había un medallón más pequeño y un trozo de tela enrollado. Desplegó el paño con cuidado. Era un fragmento de vestido infantil, desteñido pero reconocible por el borde de encaje. En el fondo de la caja, una moneda de 1949 y una llave diminuta, del tipo que abría cajones o relojes antiguos. No había más. Michael se recostó en la silla, mirando los objetos alineados sobre la mesa. Las cartas, el colgante, la foto, la llave.
todo lo que quedaba de una vida enterrada en el bosque. De pronto, el garaje, su casa, su propio presente, le parecieron irreales. La línea del tiempo se desdibujaba. El pasado y el presente coexistían sobre la mesa, como si la historia se negara a morir del todo. El perro ladró desde la puerta, y el sonido lo sacó de su trance. Guardó las cartas en un sobre, limpió la mesa, y se quedó un rato observando la caja vacía. Había algo solemne en ese silencio. No era solo curiosidad lo que sentía, era una obligación. Aquellas personas habían dejado un rastro para ser encontradas. No quería pensar en por qué lo había hecho él y no otro, pero en su interior se encendía una certeza. Debía seguir la pista, descubrir quiénes habían sido, qué destino los había alcanzado. Salió al porche. El aire fresco del atardecer le golpeó el rostro. El bosque se extendía frente a él, tranquilo, casi hermoso bajo la luz dorada. Sin embargo, detrás de esa calma, Michael sentía el peso de la historia oculta bajo la tierra. Miró hacia la línea de árboles y murmuró: «Volveré». Era una promesa y una advertencia. Sabía que lo que había empezado con un paseo bajo la lluvia ya no podía detenerse. La casa enterrada no era solo un hallazgo. Era una puerta abierta al pasado. Y él, aunque no lo entendiera todavía, ya había cruzado el umbral. La noche cayó con un peso que parecía doblar el techo de la casa. Michael no había encendido más que una lámpara sobre la mesa del comedor. La luz, amarillenta y débil, iluminaba los bordes de los papeles extendidos frente a él. El reloj de la pared marcaba las 11, pero el tiempo había perdido su sentido. Jack dormía junto a la puerta, inquieto, moviendo las patas como si corriera en sueños. Afuera, el viento rozaba los cristales con un gemido constante, y cada tanto una rama golpeaba suavemente contra el tejado. Michael leía, o tal vez escuchaba, porque en las palabras escritas por Martha Johnson había una voz, tenue, frágil, que parecía surgir directamente del papel, como si la mujer hablara desde la distancia de los años, buscando ser oída. Había leído las cartas una y otra vez, hasta que la tinta desvanecida parecía revivir en su mente. Cada palabra era una súplica, un testimonio, un fragmento de vida que se negaba a morir. La primera carta comenzaba con una ternura contenida. «Querido James, no sé si volverás, pero cada día que pasa te sigo esperando. Clara pregunta por ti. Dice que escucha tus pasos afuera, pero cuando abro la puerta solo está el viento». Esa frase lo había estremecido. En esas líneas había una verdad pura, humana, el eco del miedo y del amor en una sola voz. A medida que avanzaba en la lectura, la historia se desplegaba ante él como un mapa del sufrimiento. Martha hablaba de un incendio en la colina, de casas evacuadas, de hombres que habían desaparecido bajo tierra después de un derrumbe en la mina. Decía que la policía había dejado de buscar, que los rumores sobre culpables corrían por el pueblo. «Nos acusan de algo que no hicimos», escribía. «Dicen que tú sabías lo del gas, pero yo sé que no es cierto. Nos escondemos porque no hay otro lugar donde ir. Si supieran que Clara sigue viva, vendrían por nosotras». Michael apoyó el papel sobre la mesa y pasó la mano por la frente. La piel le ardía, aunque la casa estaba fría. La idea de que aquella mujer y su hija hubieran vivido escondidas en el bosque, bajo tierra, lo perturbaba. No solo por la tragedia que implicaba, sino porque el refugio que él había encontrado seguía intacto, como si el tiempo hubiera respetado su dolor. El refugio había resistido 70 años de lluvia, raíces y silencio. Y ahora, al descubrirlo, él había roto ese silencio. Tomó la siguiente carta. La fecha era de enero de 1953. «James, el humo volvió. Creo que están quemando más casas. Oigo a los hombres gritar en la colina. Dicen que el aire no es seguro. Clara tiene tos. No puedo salir a buscar leña. He puesto las mantas sobre la puerta para que no entre el polvo. Si no vuelves pronto, iremos hacia el norte. Pero tengo miedo. Prometiste que regresarías. No rompas tu palabra». La letra temblaba. Había manchas circulares, como si las lágrimas hubieran disuelto la tinta. Michael se recostó en la silla. Imaginó a aquella mujer escribiendo con las manos entumecidas por el frío, en la oscuridad, con una lámpara de aceite titilando sobre la mesa. Imaginó el sonido del viento afuera,
los pasos pequeños de una niña dormida, el crujido del fuego. Era una imagen tan vívida que por un instante creyó oírla, sentir el roce de la pluma sobre el papel. Cerró los ojos y recordó el interior del refugio. Las marcas en la pared, las piedras apiladas, la soledad que impregnaba el aire. Todo cobraba sentido. Las líneas en la pared eran días, semanas, meses. Las piedras, quizás un altar o una despedida. En ese lugar, Marta había contado el tiempo con las uñas, esperando un regreso que nunca llegó. Abrió la última carta. Estaba fechada el 18 de febrero de 1953. Era la más corta de todas, apenas unas líneas. James, ya no puedo esperar. El agua se filtra por las paredes y Clara no deja de toser. Si no estás aquí al amanecer, nos iremos. Si encuentras esto, sabrás que lo intenté. Te amamos, M. Esa M final, apenas un trazo, le pareció más dolorosa que cualquier palabra. Era el fin de una historia, pero también el inicio de un misterio. ¿Habían escapado? ¿Habían muerto? La idea de que alguien pudiera haber vivido, y tal vez muerto, bajo la tierra sin dejar rastro, lo llenó de inquietud. No era un arqueólogo ni un historiador, pero algo en su interior lo empujaba a seguir. Quería saber si Clara había sobrevivido, si aquella niña de la fotografía seguía viva en algún lugar. Quizá era una tontería, pero después de años de soledad, la idea de darle un sentido a algo, aunque fuera ajeno, lo mantenía en pie. Apagó la lámpara y se quedó un momento en la oscuridad. El tic-tac del reloj sonaba como un corazón distante. En ese silencio, recordó la voz de su exmujer el día que se marchó. No puedes arreglarlo todo, Michael. Algunas cosas solo se rompen y ya está. Él no había respondido. Había pasado los últimos 3 años intentando arreglarse a sí mismo, sin éxito. Y ahora de pronto, una caja oxidada lo había devuelto a la vida. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por el cansancio, encendió la computadora. Buscó en los registros del condado, en los archivos digitales, en las bases de datos públicas. Escribió James Johnson, Greenwood County, 1953. Los resultados eran escasos, pero halló una nota de periódico. Trabajador desaparecido en la mina Riverside tras un derrumbe. Las labores de rescate se suspenden por riesgo de gas. Se presume muerto. El artículo tenía una foto borrosa. Un hombre joven con casco de minero, mirada firme. El mismo rostro del colgante. Sintió un escalofrío. Amplió la imagen hasta que los píxeles deformaron el rostro, pero seguía reconociendo la expresión de los ojos. Era él, James Johnson, el hombre de las cartas, el esposo ausente, el padre perdido. La fecha coincidía con las cartas de Marta. Todo encajaba con una precisión que le resultaba insoportable. Decidió buscar más. Halló una referencia a un informe de accidente en el archivo físico del ayuntamiento. Llamó, habló con una mujer que atendía en un tono monótono, y le dijeron que los documentos no estaban digitalizados, pero que podía revisarlos en persona. Anotó la dirección. Afuera, el cielo se aclaraba, pero el día parecía tan gris como la historia que estaba descubriendo. Antes de salir, tomó el colgante y lo guardó en el bolsillo. Jack, que lo observaba desde el umbral, movió la cola con desgano. Michael lo acarició detrás de las orejas. «Volveré pronto», le dijo. Era una frase que no decía a nadie desde hacía años. El edificio del ayuntamiento estaba en el centro del pueblo, un bloque de ladrillo rojo con ventanas altas y olor a papeles viejos. En el sótano, un archivista lo guió entre estanterías metálicas. Michael le explicó que estaba buscando información sobre un accidente en la mina Riverside, ocurrido en 1953. La mujer de cabello gris y gafas gruesas frunció el ceño y dijo que recordaba haber visto algo. Le indicó una caja etiquetada con el año y el nombre de la empresa minera. Michael se sentó en una mesa, abrió la caja y comenzó a revisar los informes. Había documentos técnicos, listas de trabajadores, copias de telegramas, reportes de fallecidos. En uno de los papeles encontró el nombre, James Johnson. Desaparecido, no recuperado. Al margen, una nota escrita a mano. Posible negligencia. Investigación suspendida por orden del sheriff. Entre las hojas, un recorte de periódico doblado.
Sospechas de sabotaje en la mina. Las autoridades investigan a un grupo de trabajadores por presunta manipulación de válvulas de gas. Los nombres estaban tachados, pero uno de ellos comenzaba con J. Michael sintió un nudo en el estómago. Quizá James había sido acusado falsamente. Quizá por eso su familia había huido y se había ocultado en el bosque. Pidió permiso para hacer copias y regresó a su coche con la cabeza llena de preguntas. El sol ya caía sobre los tejados cuando volvió a casa. En el asiento del acompañante, los documentos reposaban como testigos mudos de un crimen olvidado. Esa noche volvió a leer las cartas, esta vez con una sensación distinta. Ya no eran solo palabras, eran pruebas. Cada línea coincidía con los hechos del derrumbe, con las fechas del incendio y las desapariciones. Martha no había mentido. Habían sido perseguidos, acusados de algo que no cometieron. James había muerto en la mina, y ella, temiendo por su vida y la de su hija, se escondió bajo la tierra. Encendió el televisor solo para oír ruido, pero lo apagó enseguida. La historia lo había atrapado por completo. Su casa, su vida anterior, todo parecía ajeno. En su interior algo se había encendido, una necesidad de justicia o quizá de redención. No podía explicar por qué, pero sentía que debía encontrar a Clara, la niña de las cartas. Tal vez aún vivía. Tal vez había alguien a quien entregar el colgante y las cartas. Alguien que merecía saber la verdad. Abrió el buscador de nuevo. Tecleó Clara Johnson Greenwood County. Los resultados eran confusos. Había demasiadas Claras, demasiados Johnson. Añadió el año. Clara Johnson, 1953. Aparecieron pocos registros, uno de ellos vinculado a un orfanato. Refugio de Santa Lucía, Springfield. Había una mención breve en un artículo digitalizado. Niña rescatada del bosque tras incendio, ingresada al orfanato el 20 de marzo de 1953. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Springfield quedaba a menos de 100 kilómetros. No había duda. Esa debía ser ella. Martha había logrado salir con su hija. Tal vez había muerto poco después, pero Clara había sobrevivido. Apagó la pantalla y se recostó en la silla, agotado. Afuera la noche era profunda, pero el bosque frente a su ventana parecía distinto. Ya no lo veía como un lugar hostil, sino como una extensión de la historia que se desarrollaba frente a él. En algún punto entre los árboles, aquella mujer había escrito sus últimas palabras, y ahora él las había leído. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo para unir sus destinos. Antes de ir a dormir, guardó las cartas y el colgante en una caja nueva, limpia. Las colocó sobre la mesa del comedor, bajo la lámpara apagada. Se quedó un momento de pie, observándolas. Luego murmuró, «Martha, te encontraré, y encontraré a Clara». El viento sopló contra la ventana, y por un instante creyó oír un susurro leve, como un agradecimiento. Subió las escaleras, seguido de Jack, y al cerrar la puerta de su habitación, sintió una paz que hacía años no sentía. Por primera vez desde el accidente, tenía una razón para levantarse al día siguiente. La historia de una familia perdida se había convertido en su propósito, y aunque no lo sabía aún, esa búsqueda lo llevaría a enfrentar no solo los secretos del pasado, sino también los suyos propios. La mañana amaneció envuelta en una neblina espesa que parecía no querer levantarse del todo. El bosque, al otro lado de la ventana, tenía un tono gris plateado, como si respirara a través de un velo. Michael observó aquel paisaje inmóvil mientras sostenía una taza de café sin beber. Había pasado la noche entera pensando en la niña de las cartas, Clara. Ese nombre, repetido en cada línea escrita por Martha, se le había quedado grabado en la mente como una melodía lejana. Había leído tanto sobre ella que sentía conocerla, y sin embargo no era más que una sombra de una fotografía. La idea de que aquella niña hubiera sobrevivido a todo lo que su madre describía lo conmovía profundamente. Tal vez era la última voz viva de una historia que el tiempo había querido enterrar junto con el refugio. Decidió que no podía dejar pasar más tiempo. Había encontrado la mención al refugio de Santa Lucía y, según la breve nota que había leído, una niña sin familia había sido acogida allí en marzo de 1953. No tenía pruebas de que se tratara de la misma Clara, pero la coincidencia de fechas y lugar era demasiado precisa. Preparó su mochila con los papeles que había recopilado, las copias de los informes de la mina
y las cartas originales, protegidas entre carpetas de plástico. Sintió la necesidad de llevarlo todo consigo, como si temiera que el pasado se esfumara si lo dejaba atrás. El viaje hasta Springfield fue largo. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de árboles desnudos, con los troncos húmedos y brillantes por la llovizna. Jack dormía en el asiento trasero, y el ruido constante del motor acompañaba los pensamientos de Michael, que iban y venían como ráfagas. Se preguntaba qué encontraría: ¿una tumba olvidada? ¿Un registro perdido? ¿O acaso a una mujer anciana que había sobrevivido a un infierno y nunca había contado su historia? La posibilidad lo inquietaba y lo llenaba de un extraño respeto. Cuando llegó a Springfield, el pueblo le pareció detenido en el tiempo. Las calles eran estrechas, con casas de ladrillo y letreros desgastados por el sol. Encontró el refugio sin dificultad, un edificio antiguo de fachada beige, con un jardín al frente donde crecían rosales descuidados. Una placa junto a la puerta decía: Refugio Santa Lucía, fundado en 1919. Llamó al timbre. Tardaron en abrir. Finalmente, una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño, apareció tras el cristal. Llevaba un delantal y una expresión amable pero cansada. «Buenos días», dijo Michael mostrándole una sonrisa educada. «Disculpe, busco información sobre una persona que estuvo aquí hace muchos años». «¿Hace cuánto exactamente?», preguntó ella con curiosidad. 1953. Una niña llamada Clara Johnson. La mujer arqueó las cejas, pensativa, y luego le hizo una seña para que entrara. El interior olía a cera y madera vieja. Los pasillos estaban adornados con fotografías en blanco y negro de grupos de niñas con uniformes. Lo condujo hasta una pequeña oficina con una mesa de roble y archivadores metálicos. «No soy quien lleva los registros», dijo la mujer, «pero llevo aquí más de 40 años. A veces me acuerdo de nombres. Clara Johnson. ¿Suena familiar?» «Espere, creo que tenemos algo en los archivos antiguos». Desapareció detrás de una puerta y regresó al cabo de unos minutos con una caja llena de carpetas. Las colocó sobre la mesa y comenzó a revisarlas con dedos torpes. Michael observaba en silencio, sintiendo que su respiración se aceleraba. Finalmente la mujer extrajo una hoja amarillenta. «Aquí está. Clara Johnson, ingresada el 20 de marzo de 1953. Tenía 7 años. Fue encontrada por un agricultor cerca del bosque de Greenwood, deshidratada y en estado de shock. Su madre, Martha Johnson, fallecida». Las palabras le golpearon como un viento helado. Había esperado esa posibilidad, pero leerla en papel era diferente. Martha había muerto poco después de escapar, pero había salvado a su hija. «¿Sabe qué fue de ella después?», preguntó con voz baja. La mujer asintió. «Fue adoptada por una familia de la región, los Banks. Creo que se mudaron más tarde a Riverton. Si quiere, puedo darle la dirección que figura en el registro». Michael sintió que una chispa de esperanza encendía la oscuridad. Anotó el nombre y la dirección con mano firme. Le agradeció a la mujer, dejó una donación en el buzón del refugio y salió. Afuera, el cielo se había despejado un poco. Respiró hondo. La historia comenzaba a cerrarse, como si los pasos que daba lo condujeran inevitablemente hacia su final. El viaje a Riverton lo hizo con el corazón apretado. Las montañas quedaban atrás y el paisaje se abría en praderas y granjas dispersas. Cuando llegó al pequeño pueblo, buscó la calle indicada en el registro. Era un vecindario tranquilo, con casas de madera y jardines modestos. Frente a una de ellas, con un gran rosal en la entrada, estacionó el coche. Dudó unos segundos antes de bajar. No sabía qué iba a decir. No sabía si ella querría saber. Tocó el timbre. Escuchó pasos lentos, un arrastre suave sobre el suelo. La puerta se abrió y una mujer anciana, de cabello blanco y ojos claros, lo miró desde el umbral. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó con voz suave. Michael tragó saliva. «¿Es usted la señora Clara Banks?». Ella lo observó en silencio unos segundos antes de responder. «Sí, lo soy. ¿Nos conocemos?». «No, pero creo que tengo algo que pertenece a usted». Sacó del bolsillo el medallón y lo sostuvo entre los dedos. La expresión de la mujer cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y emoción. Dio un paso adelante, llevándose la mano al pecho. «¿Dónde encontró eso?».
susurró. En un refugio, en el bosque de Greenwood. Estaba enterrado junto con unas cartas de su madre. Clara lo invitó a pasar. Caminó despacio, con la mirada aún fija en el colgante. El interior de la casa era sencillo, lleno de fotografías familiares y flores secas. Michael se sentó en el sofá mientras ella se acomodaba frente a él. Cuando abrió el medallón y vio la fotografía, las lágrimas le llenaron los ojos. «Creí que se había perdido para siempre», dijo en voz baja. «Lo recuerdo. Mamá lo llevaba siempre colgado. Me decía que contenía 3 almas en una. Papá, ella y yo». Michael permaneció en silencio. Dejó que hablara, que los recuerdos volvieran a su ritmo. Clara miró por la ventana, como si buscara en el paisaje las imágenes del pasado. Tenía 7 años cuando todo ocurrió. Recuerdo el fuego. El cielo estaba rojo. Mamá me llevaba en brazos. Corríamos por el bosque. Luego solo recuerdo el frío, el olor a humo y la oscuridad de aquel lugar. Ella encendía una vela y me decía que papá volvería. Pero una mañana, cuando desperté, ya no respiraba. La voz se le quebró, pero siguió hablando. Un hombre me encontró días después. Me llevó a su granja. No hablaba mucho, pero me dio agua y pan. Después llegaron las autoridades. Nunca supe cómo me llamaba en realidad ese hombre, pero creo que fue él quien avisó al refugio. Desde entonces me llamo Clara Banks. Fui adoptada por una pareja buena. Tuve una vida tranquila, pero nunca volví a ese bosque. No quise. Michael la escuchaba con una mezcla de respeto y compasión. Cuando ella terminó, sacó las cartas de la carpeta y se las ofreció. Clara las tomó con manos temblorosas. Pasó los dedos sobre la escritura desvaída y murmuró. «Esta es su letra». Su caligrafía era firme, incluso cuando estaba cansada. Leyó unos párrafos en silencio. Las lágrimas le caían sobre el papel. Ella siempre prometía que escribiría para que papá nos encontrara. Supongo que, de algún modo, lo hizo. El silencio se extendió por la habitación, solo interrumpido por el tic-tac de un reloj de pared. Michael sintió que, en ese instante, todas las piezas encajaban. El refugio, las marcas, las cartas, la promesa. El círculo se cerraba. «Fui allí hace unos días», dijo él. «El lugar aún existe. Las paredes, la mesa, incluso las marcas en la piedra. Todo está igual». Clara lo miró, sorprendida. «¿Aún está en pie?» «Sí, está oculto por el bosque, pero sigue allí». Ella guardó silencio un momento. Luego dijo, con voz suave pero decidida. «Quiero verlo, quiero despedirme». Michael no respondió de inmediato. Sabía que no sería fácil para ella volver a ese sitio, pero también comprendía que lo necesitaba. Asintió. «Lo llevaré». El viaje de regreso fue silencioso. Clara observaba el paisaje pasar por la ventanilla, los campos, los árboles, los pueblos diminutos. Michael sentía el peso de la historia que los unía, aunque se habían conocido apenas unas horas antes. Cuando llegaron a Greenwood, el sol ya estaba bajo. El bosque los recibió con el mismo aire húmedo y misterioso de siempre. Dejaron el coche en el borde del camino y siguieron a pie. Jack caminaba adelante, olfateando. Clara se aferraba al brazo de Michael. Cada paso parecía llevarla no solo hacia un lugar físico, sino hacia un punto profundo de su memoria. Cuando llegaron al barranco, ella se detuvo. «Aquí fue», murmuró. Michael asintió. Apartó algunas ramas, abrió el camino hacia la puerta enterrada. El aire que salió del interior era frío y denso, cargado de olor a tierra. Clara respiró hondo y con paso lento cruzó el umbral. La linterna iluminó las paredes, las mismas que Michael había visto días atrás. Clara extendió la mano y tocó las marcas. «Las hacía ella», dijo en voz baja. «Una cada día. Siempre decía que si seguíamos contando, era porque aún había esperanza». Caminó hacia el rincón donde estaba la mesa derrumbada. Se arrodilló y cerró los ojos. Aquí dormía, y aquí murió. Michael permaneció detrás, sin interrumpirla. El silencio del lugar era casi sagrado. Clara permaneció inmóvil un largo rato, hasta que sacó de su bolso un pequeño sobre. «Traje algo», dijo. «Una carta que escribí cuando era niña, para ella. Nunca supe dónde dejarla». Colocó el sobre una piedra, junto a la lámpara oxidada.
Ahora ya puede descansar. Al salir del refugio, el sol se había ocultado. El bosque estaba envuelto en una luz azulada y el aire era fresco. Clara tomó la mano de Michael. Gracias por encontrarla, por encontrarme. Si no hubiera sido por usted, todo habría quedado bajo la tierra, olvidado. Él negó con la cabeza. No, fue ella quien quiso ser encontrada. Solo seguí las huellas que dejó. Caminaron de regreso en silencio, mientras el bosque se cerraba detrás de ellos. A lo lejos, el sonido del río acompañaba sus pasos. Michael sintió por primera vez en mucho tiempo que había cumplido algo que iba más allá de él, algo que pertenecía a la vida misma. Y mientras la oscuridad caía por completo sobre los árboles, supo que esa historia, aunque había nacido del dolor, terminaba en paz. El día siguiente amaneció con un cielo de un gris claro que prometía calma. La tormenta de la noche anterior había dejado en el aire ese olor húmedo y puro que solo aparece después de la lluvia. Michael salió temprano, como si no hubiera podido dormir, aunque en realidad había dormido más profundamente que en los últimos días. La conversación con Clara y su regreso al refugio seguían resonando en su mente. La imagen de la mujer, de pie frente a las paredes donde su madre había contado los días, no se le apartaba del pensamiento. Había en ella una serenidad nueva, algo parecido a la redención. Pero también había algo en él que había cambiado. Había sentido, en aquella visita, un vínculo silencioso con la tierra, con el tiempo, con la memoria misma. Encendió el fuego en la chimenea y se quedó mirando las llamas. Jack dormía hecho un ovillo junto al calor. Sobre la mesa descansaban las cartas que Clara había decidido dejarle para que las conservara. Decía que ya no necesitaba leerlas, que su madre ahora estaba en paz y que el refugio debía permanecer en manos de quien lo había encontrado. Michael las miró con respeto, casi con temor, como si temiera alterar su reposo. Había comprendido que aquel hallazgo ya no le pertenecía a nadie. Era una historia que debía ser preservada, no poseída. Decidió volver una vez más al bosque, no para buscar respuestas, sino para cerrar el círculo. Preparó la mochila con herramientas, madera y una pequeña placa de metal que había hecho grabar esa misma mañana en la tienda del pueblo. En ella se leían las palabras: James Johnson, esposo y padre, recordado con amor. No lo hacía por religión ni por costumbre, sino porque sentía la necesidad de dejar un signo visible, algo que el tiempo no pudiera borrar del todo. El camino hacia el bosque le resultó más familiar que nunca. El barro se había secado, las hojas brillaban bajo el sol débil. El aire estaba lleno de ese silencio sereno que anuncia el final de algo. Jack corría adelante, libre, mientras Michael caminaba despacio, observando cada detalle del paisaje. Las ramas caídas, el musgo verde sobre las piedras, los rayos de luz filtrándose entre las copas. Todo parecía en su sitio, pero ya nada era igual. Sabía que lo que estaba por hacer era su despedida, no solo de esa historia, sino también de una parte de sí mismo que había vivido demasiado tiempo en el pasado. Cuando llegó al claro del barranco, el sol estaba alto. La entrada al refugio seguía allí, discreta, cubierta de sombra. El aire fresco que salía del interior tenía el mismo olor a tierra antigua que recordaba. Entró despacio, encendiendo la linterna solo para iluminar los rincones más oscuros. El interior estaba como lo habían dejado él y Clara. Las piedras apiladas, la mesa rota, la lámpara oxidada en su sitio. En una esquina, el sobre que ella había dejado descansaba intacto sobre una piedra, con su letra delicada visible bajo la luz. Michael colocó las tablas nuevas que había traído. Reparó las grietas del techo con paciencia, moviéndose con respeto, casi con devoción. Cada golpe de martillo resonaba como un eco lejano, y cada clavo parecía sellar una herida abierta. Cuando terminó, limpió el polvo, retiró las ramas caídas y salió a la luz. Sobre la entrada, en el tronco más cercano, fijó la pequeña placa. La golpeó 3 veces con el martillo, con cuidado, asegurándose de que quedara firme. La superficie del metal brilló un instante bajo el sol. Se sentó frente al refugio, en silencio. El bosque estaba quieto, ni siquiera el viento se movía. Jack se echó a su lado, con la lengua afuera descansando. Michael cerró los ojos y se dejó envolver por los sonidos suaves de la naturaleza. El zumbido lejano de un insecto,
el crujido leve de una rama, el murmullo de un arroyo que apenas se oía más allá. Todo parecía respirar al mismo ritmo. Pensó en Clara, en la niña que había sobrevivido al miedo, en la mujer que había aprendido a perdonar el pasado. Pensó en Martha, escribiendo sus cartas a la luz de una lámpara moribunda, y en James atrapado en la mina, sin saber que su familia lo esperaba bajo la tierra. Pensó en sí mismo, en la vida que había llevado hasta encontrar aquel lugar, los días vacíos, el accidente, el silencio que lo había separado de todo. Comprendió que cada paso que había dado hasta entonces, cada pérdida, cada soledad, lo habían conducido hasta ese punto. Como si el bosque lo hubiera estado llamando desde mucho antes. Se quedó sentado largo rato, observando cómo los rayos del sol se desplazaban lentamente sobre las hojas. De pronto, sintió un impulso que no entendió del todo. Se levantó, tomó un trozo de madera y talló en él, con su navaja, las palabras: «Este lugar fue hogar, que la memoria nunca duerma». Luego colocó la tabla al lado de la placa, como una ofrenda personal. No sabía si alguien más vendría algún día, pero al menos el bosque recordaría. Cuando el sol comenzó a caer, decidió regresar. Pero antes de irse, se volvió una última vez hacia la entrada. La sombra del refugio se extendía sobre el suelo como una línea oscura, y en ella, por un momento, le pareció ver la silueta de una mujer inclinada, con una niña tomada de la mano. Parpadeó, y la imagen se desvaneció. No sintió miedo, sino una profunda paz. Se llevó la mano al pecho y murmuró, casi sin voz: «Están juntos». El regreso fue lento. A medida que avanzaba, el bosque se abría y dejaba entrar la luz del atardecer. Las hojas doradas caían con suavidad, girando en el aire. Jack caminaba tranquilo, como si también entendiera que el viaje había terminado. Cuando llegaron al coche, Michael se detuvo un momento antes de subir. Miró hacia atrás. Desde allí, el bosque parecía el mismo de siempre, impenetrable y sereno. Pero él sabía que bajo esas raíces, en el corazón de la tierra, descansaba una historia de amor, miedo y esperanza. De regreso a casa, la carretera le pareció más corta. El cielo se había teñido de un azul profundo y las primeras estrellas comenzaban a asomar. En el asiento del copiloto llevaba la mochila vacía y una sensación nueva, no de triunfo, sino de sosiego. Al llegar, dejó las botas en la entrada, encendió la lámpara del comedor y preparó una taza de té. El silencio de la casa ya no le resultó hostil. Era el mismo silencio, pero ahora estaba lleno de sentido. Se acercó a la ventana y miró hacia el bosque, que se dibujaba a lo lejos bajo la luna. Pensó en Clara, que tal vez en ese mismo momento dormía tranquila, sabiendo que su madre y su padre por fin tenían un lugar digno donde ser recordados. Pensó en cómo la vida, a veces, no pide grandes gestos, sino solo atención. Alguien tenía que escuchar las voces que el tiempo había querido borrar, y él había sido ese alguien. A la mañana siguiente, fue al pueblo a comprar madera. Había decidido construir una pequeña banca frente al refugio. No quería convertir el lugar en un monumento ni atraer curiosos, sino darle la forma de un sitio donde uno pudiera sentarse a recordar. Mientras trabajaba en el taller de su garaje, escuchó la radio local. Hablaban de una exposición sobre historias olvidadas del condado, y sin pensarlo demasiado, llamó a la estación. Contó lo que había encontrado, sin dar muchos detalles, solo los necesarios. Mencionó que una mujer llamada Clara Banks había sobrevivido a una tragedia ocurrida en 1953, y que la memoria de su familia ahora tenía un lugar en el bosque. La periodista le pidió permiso para publicar la historia. Dudó, pero finalmente aceptó. Semanas después, la noticia se difundió en el periódico local. No era una gran historia para el mundo, pero sí para quienes vivían cerca. Algunos vecinos comenzaron a visitar el refugio. Llevaban flores, pequeñas notas, dibujos hechos por niños. Decían que querían dar las gracias a una familia que había resistido el olvido. Clara volvió una vez más, acompañada de su hijo y sus nietos. Cuando vio la placa y la banca de madera, sonrió. Se sentó en silencio, con las manos apoyadas en el regazo, y dijo: «Mamá estaría feliz». Esa tarde, antes de despedirse, tomó la mano de Michael y le dijo:
No todos los lugares son solo tierra. Algunos guardan almas. Usted les devolvió la voz. Él bajó la mirada, conmovido, sin saber qué responder. Cuando ella se fue, el bosque quedó en calma, y Michael comprendió que su propia vida también había encontrado una forma de redención. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. El trabajo manual y la rutina le devolvieron cierta paz interior. Cada tanto, visitaba el refugio para limpiar las hojas, encender una vela o simplemente sentarse en la banca. Era como si necesitara comprobar que seguía allí, que el tiempo no lo había devorado. Algunas tardes llevaba a Jack y pasaban horas escuchando el murmullo del viento. El bosque había dejado de ser un lugar de sombras. Ahora era un guardián silencioso de historias. Un atardecer de otoño, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, Michael se sentó frente a la entrada del refugio. El aire olía a hojas secas y a tierra fresca. Cerró los ojos y pensó en su propio pasado, en los errores, las pérdidas, el amor que había dejado escapar. Sintió que de algún modo había aprendido a perdonarse. Todo lo que había hecho hasta ese momento, cada acto de búsqueda y reparación, había sido también un modo de reconstruirse a sí mismo. Cuando el último rayo de sol desapareció entre los árboles, se levantó y dijo en voz baja, «Gracias». No sabía a quién iba dirigido aquel agradecimiento, a Marta, a Clara, al bosque o a la vida, pero sintió que era sincero. Al alejarse escuchó el crujido de las hojas bajo sus pies y el suave ladrido de Jack, que lo seguía fielmente. En el horizonte, las primeras estrellas parpadeaban como luces de un hogar lejano. Aquel día comprendió que algunas historias no terminan, solo descansan. Y que, mientras alguien las recuerde, seguirán vivas en algún rincón del mundo, tal como la pequeña llama que aún ardía, invisible, en el corazón de la tierra. El amanecer llegó silencioso, con un resplandor dorado que se filtraba por las cortinas y dibujaba en las paredes sombras suaves, como si la luz quisiera entrar de puntillas para no perturbar la paz de la casa. Michael abrió los ojos sin sobresaltos. Había dormido profundamente, por primera vez en mucho tiempo. Jack, a los pies de la cama, levantó la cabeza y lo miró, moviendo la cola con lentitud, como si también comprendiera que el día que comenzaba no traía urgencias, sino calma. Afuera, el canto de un pájaro solitario llenaba el aire fresco del bosque, y el olor a tierra mojada, aún impregnado de la lluvia de la noche, se mezclaba con el aroma del café que había dejado preparado desde la víspera. Bajó las escaleras con la parsimonia de quien ha aprendido a no apresurar el tiempo. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no le pesaba como antes. Era un silencio lleno de sentido, lleno de voces antiguas que el bosque había devuelto al mundo. En la mesa, junto a la taza de café, estaban las copias del artículo que el periódico local había publicado semanas atrás sobre el hallazgo del refugio y la historia de la familia Johnson. El titular, sencillo pero honesto, decía, «El refugio bajo la colina, memoria de amor y supervivencia». Había leído esas palabras tantas veces que casi las sabía de memoria. Y sin embargo, cada vez que lo hacía, le recorría el cuerpo la misma sensación de humildad. No era su historia, y sin embargo lo había cambiado todo. Desde aquel día en que colocó la placa y la banca frente al refugio, su vida había adquirido una quietud distinta. Las mañanas las pasaba trabajando en pequeños arreglos de carpintería para los vecinos. Las tardes, caminando por los senderos del bosque con Jack, revisando que la estructura de la vieja casa de piedra se mantuviera firme. Había aprendido a aceptar el paso del tiempo sin luchar contra él, a escuchar los sonidos del viento entre las ramas como si fueran una conversación que no necesitaba respuesta. Y sin embargo, esa paz no era un final, sino una forma de presencia. Algo dentro de él sabía que el ciclo aún seguía su curso, que las historias verdaderas no terminan, solo cambian de forma. Aquella mañana, mientras bebía el primer sorbo de café, el teléfono sonó. Era Clara. Su voz sonaba serena, un poco más débil que la última vez que hablaron, pero cargada de esa dulzura que parecía venir de otro tiempo. «Buenos días, Michael», dijo ella. «Espero no despertarte». «Para nada», respondió él sonriendo. Ya estaba en pie. «¿Cómo estás?» Hubo una pausa breve. «He estado pensando mucho en ese lugar, en mamá, en todo lo que dejamos allí».
Me preguntaba si podría ir una vez más, no para quedarme largo rato, solo para despedirme. Siento que necesito hacerlo antes de que llegue el invierno. Michael asintió, aunque ella no podía verlo. Por supuesto, cuando quieras. El bosque te espera. Se citaron para el fin de semana. Durante los días siguientes, Michael preparó el camino hacia el refugio, retirando ramas, despejando los matorrales que el otoño había comenzado a cubrir de hojas secas. La naturaleza parecía querer cerrar el paso, como si intentara devolver todo a su secreto. Pero él se movía con respeto, sin alterar más de lo necesario. Sentía que el bosque lo observaba, que entendía la razón de su presencia. Cada golpe de pala, cada rama apartada, era un gesto de cuidado, de memoria. Jack lo seguía en silencio, olfateando el aire, atento a cada movimiento. El sábado amaneció claro, con un cielo de un azul pálido que recordaba al vidrio antiguo. Clara llegó poco antes del mediodía, acompañada de su hijo y su nieta, una niña de no más de 10 años, de cabello oscuro y ojos brillantes. Cuando Michael los vio acercarse por el sendero, sintió una emoción profunda que no esperaba. Había algo poderoso en esa escena. 3 generaciones caminando hacia un lugar que representaba no solo un pasado doloroso, sino también la continuidad de la vida. «Es hermosa la caminata», dijo Clara, deteniéndose un momento para recuperar el aliento. No recordaba que el bosque oliera tan limpio. «Es el mismo olor que te acompañó entonces», respondió Michael, «solo que ahora ya no trae miedo». La nieta, que había permanecido callada, corrió adelante. Su risa resonó entre los árboles. «Abuela, ven, hay una casita en la colina», gritó, y Clara sonrió. «Sí, pequeña», susurró. «Esa casa nos salvó la vida». Cuando llegaron al claro, la luz del mediodía se filtraba entre las hojas, dibujando un mosaico de sombras sobre el suelo. El refugio estaba tal como lo había dejado Michael. La puerta reforzada, la placa brillante, la banca limpia. Clara se acercó despacio, sosteniéndose del brazo de su hijo. Tocó la madera del marco con los dedos, como si reconociera su textura, como si su cuerpo recordara mejor que su mente. «Aquí fue», dijo con voz baja, más para sí que para los demás. «Aquí empezó todo y aquí termina». Entró unos pasos en el interior. Michael permaneció afuera, respetando su momento. La nieta se sentó en la banca, observando con curiosidad las sombras que se movían dentro del refugio. Después de unos minutos, Clara salió con los ojos húmedos, pero con una expresión de paz que Michael no había visto antes. «He traído algo», dijo. Abrió una pequeña caja de madera que llevaba en el bolso y sacó una fotografía. En ella estaban su madre, su padre y ella misma, de niña. Era la misma imagen que Michael había encontrado en el medallón, pero esta vez restaurada, limpia, con los colores suavemente retocados. La colocó sobre una piedra, justo donde antes había dejado su carta. «Quiero que se queden juntos», susurró. Se sentaron los 4 en silencio. El aire era tibio y una brisa leve agitaba las hojas secas del suelo. Michael observó cómo la nieta de Clara miraba alrededor con atención, sin miedo, con la natural curiosidad de quien está descubriendo un misterio amable. Pensó en cómo, gracias a todo aquello, la historia de los Johnson no se perdería otra vez. No en archivos, no en silencios. Viviría en la memoria de aquella niña que, sin comprender del todo, ya la llevaba consigo. Después de un rato, Clara se levantó. «Quiero agradecerte otra vez, Michael. No por haber encontrado el refugio, sino por haberlo escuchado. Muchos habrían pasado por aquí sin ver nada. Tú supiste mirar». Él bajó la mirada, un poco abrumado. «Yo no hice mucho. Solo seguí lo que el bosque quiso mostrarme». Ella sonrió. «Tal vez eso es lo que necesitamos aprender todos. Cuándo mirar y cuándo escuchar». Se abrazaron antes de despedirse. Clara prometió volver en primavera, si el cuerpo lo permite, dijo entre risas suaves. Mientras su hijo la ayudaba a subir al coche, la nieta se despidió de Jack, que movía la cola alegremente. Luego, con un último saludo, el auto desapareció entre los árboles. Michael permaneció en el claro un largo rato, observando cómo la luz cambiaba de tono. El otoño avanzaba. Las tardes se hacían más cortas y el aire más frío. Las hojas comenzaron a cubrir la entrada del refugio como un manto de oro viejo.
Michael iba cada semana a limpiar y revisar. Había colocado un pequeño farol solar sobre la banca, y por las noches, desde su casa, podía ver un destello tenue en medio del bosque, como un ojo que velaba en silencio. A veces pensaba que era la manera del bosque de recordarle que no estaba solo, que la historia que había descubierto seguía viva, aunque él no la buscara ya. Una tarde, mientras lijaba una tabla en el taller, recibió una carta. Venía de Riverton. Era de Clara. La abrió con cuidado, como si temiera romperla. Querido Michael, decía la letra firme, quería contarte que los médicos dicen que mis días serán más tranquilos ahora, lo cual es su forma elegante de decir que me queda poco. No me entristece. He vivido más de lo que esperaba, pero quería pedirte algo. Cuando llegue el momento, quiero que mis cenizas descansen junto a ellos, en el refugio. No hay lugar más justo para cerrar el círculo. Mi hijo estará de acuerdo. Gracias por haberme devuelto a casa. Michael leyó la carta varias veces. No sintió tristeza inmediata, sino una profunda gratitud. Clara se había reconciliado con su pasado, y él con el suyo. Llamó a su hijo unos días después, y acordaron que, llegado el momento, así se haría. Pasaron algunas semanas. El invierno se acercaba, y las primeras heladas cubrieron el bosque. Una mañana, mientras reparaba la cerca del jardín, el teléfono sonó. La voz al otro lado era suave, contenida. Era el hijo de Clara. Ella se fue anoche, dijo. Miquel permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió con calma. Lo sabía. Dígame cuándo será. El día del entierro fue frío, con un cielo blanco que parecía suspendido sin movimiento. La urna que contenía las cenizas era pequeña y simple, de madera clara. Michael y el hijo de Clara caminaron juntos hasta el refugio, seguidos por la nieta, que sostenía un ramo de flores silvestres. Colocaron la urna en una cavidad natural, junto a la placa de James, cubriéndola con tierra suave y hojas. La niña colocó las flores encima y se quedó mirando el lugar. ¿Van a dormirse aquí para siempre?, preguntó. Sí, dijo su padre, pero el bosque los cuidará. Michael asintió. No hubo discursos ni rezos, solo el susurro del viento moviendo las ramas y el crujido de las hojas bajo los pies. Cuando terminaron, se sentaron en la banca, mirando la entrada cubierta de sombras. La niña dibujó algo en un cuaderno. 3 figuras tomadas de la mano bajo un árbol. Le mostró el dibujo a Michael y le dijo, «Mira, ahora están juntos». Él sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. «Sí, pequeña, y nunca se irán de aquí». Los meses siguientes transcurrieron lentos, tranquilos. El invierno cubrió el bosque con su manto blanco, y el refugio quedó dormido bajo la nieve. Michael iba cada tanto, retiraba el hielo del techo, limpiaba la placa. Cada vez que lo hacía, sentía que mantenía viva una promesa. En primavera, cuando los primeros brotes verdes aparecieron entre la tierra, colocó nuevas flores frente a la entrada y permaneció un largo rato sentado, mirando cómo el sol se filtraba entre las ramas. El tiempo siguió su curso. Los visitantes comenzaron a llegar de vez en cuando, atraídos por la historia que el pueblo había adoptado como suya. Un día la nieta de Clara, ya adolescente, le escribió una carta a Michael. Decía, «Gracias por cuidar el lugar de mi abuela. A veces voy y me siento en la banca. Cuando cierro los ojos, siento que el bosque respira. Creo que ahí también está usted, en cada árbol, en cada piedra, porque sin usted, nada de esto existiría». Michael guardó la carta en la caja junto con las de Marta, las copias del periódico y una fotografía del refugio en primavera. Lo hizo sin tristeza, con el gesto paciente de quien comprende que su historia personal se ha entrelazado con algo más grande. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los pinos, se quedó mirando el resplandor lejano del farol en el bosque. El pequeño punto de luz titilaba como una estrella en la tierra. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había sucedido desde aquel día en que Jack lo condujo hasta la colina. Todo había comenzado con la curiosidad, pero había terminado en algo mucho más profundo. Una reconciliación con el tiempo, con la pérdida, con la vida. Comprendió que el bosque en su silencio le había devuelto aquello que creía perdido, la capacidad de sentir, de recordar, de pertenecer. Cuando la noche avanzó y la casa quedó en penumbra,
Michael susurró una última vez. Gracias, Marta. Gracias, Clara. Y el viento, al pasar entre los árboles, pareció responderle con un murmullo leve, como una voz que el tiempo no pudo borrar. Así bajo la colina donde una familia había resistido al olvido, la vida continuó. Y en cada amanecer, el sol seguía entrando entre las ramas del bosque, iluminando el refugio, las huellas de quienes habían amado, y el banco de madera donde, a veces, un hombre y su perro se sentaban en silencio, recordando lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Suscríbete para no perderte los próximos videos y descubre más historias como esta. Compártelo con tus amigos y cuéntame desde dónde nos estás viendo.